Reporte 100. Vamos a platicar con Remigio Martínez Cantú, internacionalista. ¿Sí? ¿Es correcto? Ahí está el Remi. ¿Qué onda, Remi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Aquí, pues, el Brasil que se anda enojando aquí. Bueno, no es cierto. Ya. ¿Qué día soy? Miércoles, es buen día. No se enojó. No, ni al caso es. Aclaró, Crisa. Es una aclaración que es válida, pues. Yo di un dato mal. Yo le ofrezco una disculpa por haber dado este dato incorrecto. Según yo había sido consejero del PRI, pero no. Fue militante del PRI cuando era joven. Lo que pasa es que él empezó muy joven, ¿eh? O sea, empezó en estos rollos de Sonora Ciudadana muy joven y después Claudia lo echó a perder, pues, ¿no? Pero se fue al lado oscuro, pues, hubiera seguido en la sociedad civil. Qué lástima cuando se van de la sociedad civil, se van a los puestos políticos, ¿no? Yo creo que ahí perdemos todos, ¿no? Bueno. Le pasó a la Leti Cuesta también. O sea, sepultó Sonora Ciudadana después de que se le llenaron la cabeza de aire cuando la quisieron hacer senadora por esta cosa rara que hicieron PAN, MC y PRD, ¿no? Con Antonio Cesarán. La alianza, ajá, quedaron en tercer lugar. Imagínate paliza que les pegaron. Durazo y Lili Telles, que después Lili se convirtió, mira, cosas de la vida, ¿no? El quehacer político es muy complicado en las últimas fechas. Aquella visión de equilibrio, o sea, de quehacer político realmente, Juan Carlos, sí. ¿No? O sea, la parte donde tratas... El Memo Noriega también se fue también al lado oscuro. ¿Quién más? El jefe de la Policía Municipal de Hermosillo, ¿no? Manuel Emilio Hoyos también al lado oscuro. O sea, de la sociedad civil, creo que nos hace falta que esas personas se queden en la sociedad civil, ¿no? Son más útiles en la sociedad civil que... ¿Tú consideras que es importante que se queden dentro de, vamos a decir, fuera de las líneas del trabajo de... Sí. Vladimir Gómez Anduro, otro que se fue al lado oscuro, que era buen activista también. Norma Abril de Torres, ¿te acuerdas que a ella le echó a perder Eduardo Burs? Directora del Cerezo. Ajá. 2, sí, la sacó. Hizo muy buen trabajo. Sí, pero estaba en la sociedad civil. Sí, o sea, era mejor en la sociedad civil. O sea, independientemente que hagan buen trabajo, o sea, no se discute que puedan hacer buen trabajo. Yo no dudo que Manuel Emilio Hoyos vaya a hacer buen trabajo, que el Memo Noriega haga un buen trabajo, pues le sabe al tema, ¿no? No dudo que Vladimir haga un buen trabajo, ¿no? No dudo que Odrasir pudo haber hecho un buen trabajo. Lo que mencionas es que piensas que se queda, vamos a dejar sin observación externa. Sí, pues se van los contrapesos, pues, ¿no? Se van los contrapesos. Burs destruyó contrapesos. Padres se llevó gente de sociedad civil. Pero es un poco la validación, ¿no, Juan Carlos? No, Padres se llevó a todos sus amigos, nada más, y sus cuates. Claudia sí también atentó contra la sociedad civil porque se llevó muchos cuadros. Y Durazo también. Bueno, Durazo, a ver, ¿a quién se llevó a la sociedad civil? Al Memo, ¿no? Pero aunque ya estaba él, ¿no? Al secretario de Educación, que también estaba de alguna manera vinculado. En fin, bueno, ya me están regañando porque te estoy llevando a otro tema. No hay problema. No hay problema. Digo, el punto, entiendo yo que la participación de la sociedad civil en este concepto tan amplio tiene que ver con la observación del quehacer público, ¿no? Y sí. Ser críticos, ¿no? Y ser pues persistentes en búsqueda de una mejor sociedad. Entonces, cuando estos se incorporan al gobierno, pues evidentemente ya tienen un conflicto de intereses y se pierde ese espacio. Alfonso Canán va a hacer muy buen trabajo de la sociedad civil en el gobierno, Dios mío. Bueno, ya. Vamos a hablar de cosas bonitas, Remy, ¿te parece? De temas internacionales. Se puede. Temas internacionales. Estuvo bonito el discurso de López Obrador, no me vas a decir que no. Estuvo bonito, estuvo romántico. Sí, yo el discurso de la fraternidad y el bienestar, sí. ¿no? Vamos a ponerle en esos términos. Ya sabes, México ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es importante mencionarlo. Es un organismo muy relevante dentro de la Organización de las Naciones Unidas y evidentemente este organismo pues tiene más que ver pues con la validación o no del uso de la fuerza, de sanciones, de las misiones de paz, todo esto en busca de la preservación de la paz en el mundo. Claro,
Ha habido episodios muy complicados para el Consejo de Seguridad, quizá el último y el más conocido para muchos de los radioescuchas es en el 2003, si mal no recuerdo, cuando Colin Powell, que recién acaba de fallecer, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue a abogar por una intervención en Irak debido a que estos tenían armas de destrucción masiva, cosa que nunca se pudo comprobar. El Consejo de Seguridad nunca emitió una resolución favorable para Estados Unidos, e incluso recuerdo muy bien, Vicente Fox estaba muy contento porque previo al 11 de septiembre estaba dentro del Consejo de Seguridad, y pues a la hora buena fue de los países que tampoco estuvo a favor de una intervención militar de los Estados Unidos. Ahora es un poco diferente. En México llega ahí, el presidente de México, jefe de Estado, va al inicio de estas sesiones del mes de noviembre. Es raro que el presidente salga fuera del país, pero va a Nueva York y va a hacer un mensaje que no está muy alineado con los objetivos de este cuerpo en particular. No que el discurso no esté bien en términos de la Organización de las Naciones Unidas y de señalar el tema de la corrupción y de la desigualdad en el mundo en diferentes aspectos. Simple y sencillamente en el Consejo de Seguridad creo que hay temas que son temas muy específicos. Aún así, creo que el mensaje del presidente es constante en términos de de señalar desigualdades y un sistema que finalmente no genera los resultados que se esperaban. Incluso se ha subrayado mucho que fue crítico con la ONU, que la ONU no se debería de poner a hacer cosas en favor de los más necesitados, en favor de los pobres, cosa que pues no necesariamente es así. La ONU también se ha distinguido por esquemas importantes como la UNICEF, programas de alimentación en diferentes momentos, pero creo que es un discurso que se construye a partir de un organismo donde la participación de los países es más plural, sí, toda la membresía, a diferencia de los foros a los que él no ha participado, que es un poco la crítica que ha venido desde grupos políticos opositores a su visión política, que no va al G20, que no va a la cumbre del medio ambiente, y quizá es porque simple y sencillamente ha sido congruente con lo que él piensa, lo que ha dicho en el discurso, y que considera que los mecanismos multilaterales más amplios, donde se escuchen todas las voces y no solamente las voces de las economías más fuertes, son más válidos en este momento. Sí, a ver, ¿te acuerdas del personaje de Nelson de Los Simpson? Sí. Sí, el que hace, jaja, ¿cómo es? ¿Lo tienes ahí, Ceci? El Sí. personaje de Nelson, lo podemos sacar de YouTube. Ahorita lo va a sacar la Ceci. A ver, el cobro de una contribución voluntaria anual de 4% de las fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Es lo que propone López Obrador para atender a 750 millones de personas en el mundo que obtienen ingresos menores a los $2. ¿No se pusieron los otros países así como Nelson cuando terminaron de escuchar al presidente? Bueno, pues evidentemente, nuevamente te lo reitero, esto es un discurso, sí, es una forma de plantear un problema desde un foro importante dentro de la ONU, tratar de construir prioridad hacia el tema de la desigualdad y la pobreza, cuando en este momento la ONU básicamente está enfocando sus baterías en el tema del cambio climático. Sí. Entonces, plantearlo así es una idea que está en ciertos grupos políticos en el mundo, ¿no? O sea, el tema de ponerle impuestos a los ricos es algo que viene desde Europa, de ciertos foros académicos en Francia, está ya también en Estados Unidos en las salas más progresistas en términos políticos, y es una forma discursiva de ir planteando un concepto. No necesariamente este plan tiene pasos a seguir o una implementación particular, como te lo decía desde un principio. Plantear este tipo de ideas dentro del Consejo de la Seguridad quizá no es el mejor, pero es parte de la construcción de un discurso que también cuenta mucho en el orden internacional. Claro, implementarlo es complejo, pero no menos cierto es que el discurso de la desigualdad y cómo compensarla se ha incrementado muchísimo.
y las desigualdades post pandemia que se están viviendo en el mundo respecto a los países que pueden hacer algo por sus ciudadanos y su economía en base a su posición financiera y los que no están así, pues la realidad cada vez es más grande, con consecuencias múltiples, ¿no? Una de ellas, la migración, que es un problema ya global, con diferentes inserciones en diferentes regiones del mundo, y otros que se vayan acumulando. Entonces el presidente se mantiene en este discurso particular y sus ideas van a ir en ese sentido. Ojo, esta propuesta que hace en la ONU, no necesariamente la veo acá en el presupuesto de México. Claro. ¿No? Donde se ha distinguido por no incrementar impuestos, algún ajuste por aquí y por acá, pero el discurso más que nada ha sido en eficientar el gasto en base al combate a la corrupción. Y en la ONU, quizá lo que se le está dando más impulso es esta idea del impuesto, un impuesto global a las personas más ricas del mundo. Sí, en donde sí se la compro al presidente y me parece que sí fue y les rayó los cuadernos. Cuando emite la crítica a la ONU respecto a su papel para combatir la desigualdad, dice, puso como ejemplo que el mecanismo establecido por el organismo para el reparto de vacunas anti-COVID a las naciones más pobres ha sido un doloroso y rotundo fracaso porque solo ha repartido 6% de las dosis disponibles en el planeta. O sea, le dice a la ONU, ustedes están haciendo majes y no saben hacer su chamba. Bueno, habría que revisar la misión de la ONU inicial, que es un mecanismo de diálogo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, buscando generar los puntos de diálogo para el consenso y la paz, ¿no? Principalmente. Ya los objetivos que tienen que ver con el desarrollo económico, con aliviar la pobreza, con atender emergencias particulares, esos han sido adicionales a la ONU y quizá y como te lo digo, no es de que la ONU no ha hecho nada al respecto en su historia, sí lo ha hecho. Quizá lo que México aboga ahora desde una parte, un foro dentro de la ONU, es volver a hablar de estos temas, ¿no? Y volver a hablar de estos temas y ver la manera de impulsarlos. Obviamente es diálogo, es diplomacia, son relaciones internacionales, hay muchos factores a considerar. Estamos en un momento donde vamos a decir, el orden mundial está, vamos a decir, en movimiento, después de años de vamos a decir, de un dominio muy fuerte de Occidente y de Estados Unidos, y estamos en un momento de mucho movimiento. Se vale hacer las propuestas, se vale construir el discurso, se vale construir las ideas. Creo que hay en muchas partes la discusión sobre la desigualdad y cómo atenderla, y creo que poco a poco se irán tomando algún tipo de medidas al respecto. Hay que ser realistas. La ONU tiene esa virtud en particular, ¿no? Y está de regreso la ONU como un actor importante precisamente porque hay un rebalance en el orden de las cosas a nivel mundial. Ya vemos cómo la cumbre de Glasgow en Escocia, pues fue Estados Unidos, fueron los presidentes de Europa principales, pero no fue China y no fue Rusia, mandaron representantes. Y de eso te da de notar que esos mecanismos de alguna u otra manera se han vuelto más complejos, y por supuesto en un mecanismo como la ONU tan amplio, pues las respuestas serán... Es lo que dice, fíjate, Rusia, el gobierno ruso coincide contigo, Remy Martínez Cantú. El gobierno ruso ayer dijo, importante saber qué organismo está encargado, dice Rusia López Obrador, tras discurso contra la exclusión. Ante el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad sobre la exclusión y desigualdad, Rusia respondió que es importante saber qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cual esfera de labor. O sea, no le queda claro a Rusia si esa es función de la ONU. Sí, claro. Sí. Sobre todo porque en estas alineaciones del mundo es difícil pensar que México esté lejano o que tenga una posición autónoma y que no sea una posición que esté ligada a los Estados Unidos. Sí. Eso es geopolítica. El verdadero contrapeso del presidente López Obrador, Estados Unidos. El verdadero contrapeso de los Estados del presidente López Obrador es Estados Unidos. El verdadero contrapeso de nuestro país es nuestra posición geográfica, es nuestra realidad, ¿no? Sí, es cierto.
Remy Martínez Cantú, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Gracias. Saludos. Bye, bye. Igualmente. Reporte 100.